Bueno, vamos a la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo. ¿Cuál es el primer evangelio? Tenemos 4 evangelios que nos hablan de la vida del Señor Jesucristo y cada uno desde una perspectiva nos hablan del Señor, y Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y en este evangelio, pues nosotros vamos a ver que durante toda la presentación del mismo, vamos a ver que se hace alusión al Señor Jesucristo como el Rey. Y ya hace un tiempo que comenzamos este estudio acerca del Sermón del Monte. Y específicamente estamos tratando las bienaventuranzas. En esta noche vamos a tratar la última bienaventuranza o la 8ª bienaventuranza. Así es que vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 5, verso 10 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios, verso 10, Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oremos. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Oh Señor, aquí tu pueblo reunido, porque ha venido, Señor, a escuchar tu consejo, tu palabra, Señor. Por eso es necesario de que tu Santo Espíritu llene a tu siervo, Señor, para que él no traiga su mensaje, sino el mensaje de tu palabra. Que tú, Señor, oh Dios, te glorifique en esta noche, dándonos a cada uno, Señor, realmente la porción que necesitamos. También, Señor, te rogamos que a los amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, tú también, Señor, ministres a sus vidas. Bendícele, Señor, y guárdale. Padre, que en esta noche, al tratar esta bienaventuranza, cada uno de nosotros nos identifiquemos con estas palabras del Señor en este sermón. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, grandes multitudes seguían al Señor. La fama del Señor se había propagado por toda Galilea, por Decápolis, que eran 10 ciudades que estaban en la región de los Gadarenos, a Siria, y ya prácticamente por todo Israel la fama del Señor se había regado. Y producto de esos grandes multitudes le seguían. Muchos le seguían por curiosidad, otros le seguían porque querían un bien del Señor, ya que le sanara de algún tipo de enfermedad. Y es en ese contexto que el Señor va caminando y una gran multitud que le sigue. Él decide subir a un monte. A partir de ese momento, ese monte fue conocido como el monte de la bienaventuranza. Nosotros vemos que en la Biblia los montes tienen un gran significado. Fue en un monte donde Dios le dio la ley a Moisés. Fue desde un monte donde Elías huyó allá en el monte de Oreb y tuvo este encuentro con el Señor. Siempre los montes tienen un gran significado espiritual. No solamente para nosotros, aún para los paganos. Ellos sacrificaban en los lugares altos. Allí sacrificaban a sus deidades. Esta vez el Señor sube a un monte para no hacer una
traer un sermón igual que lo que se hayan predicado en esos lugares altos. Viene para explicar la ley de Moisés como jamás los judíos la habían escuchado. Y el Sermón del Monte tiene que ver mucho con la ley de Moisés. Pero no quiero decir realmente que los judíos allí presentes estaban viviendo o enseñaban los maestros judíos la ley de Moisés tal y como le fue dada. Ellos habían añadido muchas tradiciones de los hombres, y eso es lo que es el Talmud judío. Está compuesto por la Torah, pero también por muchas tradiciones de los hombres y de los ancianos. Ahora, cuando el Señor sube al monte, lo vemos que Él comienza a bendecir al pueblo. No subió para maldecir, subió para bendecir. Y Él comienza su discurso con bienaventuranzas. Y le dice allí principalmente, el mensaje está dirigido a los discípulos, aquellos que ya tenían una relación personal con Él. Pero ahí estaba la multitud que el mensaje le llegaba como un eco. Pero el sermón del monte está dirigido a los creyentes, no a los inconversos. ¿Por qué? Porque es el manifiesto del rey. El rey hace su presentación pública y dice: esta es la constitución de mi reino. El sermón del monte es la constitución del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que nosotros debemos guiarnos. Es como la carta magna del reino que Él va a establecer. Ahora, para los judíos el rey vino, pero ¿qué ellos hicieron con el rey? Ellos lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, lo mataron. Pero el Señor Jesucristo reina en el corazón de todo aquel que le ha conocido, de aquel que tiene una relación personal con Él. Sabemos que el reino un día se va a establecer, y en una primera etapa va a haber un reino que es el reino milenial del Señor Jesucristo, donde Él gobernará desde Jerusalén. Jerusalén será la capital del mundo y reinará por 1000 años. Y la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Allí la paz no tendrá límite. Será un tiempo de prosperidad para todo el mundo. Pero luego el rey va a reinar en su reinado eterno. El reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya nosotros, los que hemos creído en Él de una manera anticipada, estamos en el reino y vamos a entrar en el reino. Ahora, Él comienza bendiciendo, como ya dije anteriormente. Y la primera bienaventuranza, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Habíamos dicho allí que es un mendigo espiritual, es aquel que reconoce su bancarrota espiritual y tiene que mendigar delante de Dios. Hermano, quiero decir que la bienaventuranza son características de un verdadero creyente, que él debe manifestar en su vida. Por eso nuestra condición y nuestra posición delante del Señor es de pobreza espiritual. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados aquellos que lloran por su pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Hermanos, y es que diariamente nosotros debemos llorar por nuestros pecados. En lugar de estar enfocándonos tanto en los pecados de los demás, deberíamos estar delante de la presencia del Señor confesando nuestros propios pecados. Hay gente que está más pendiente a los pecados de los demás que se olvidan de los suyos propios. Hermanos, diariamente debemos entrar delante de la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Eso debe caracterizarnos como ciudadanos del reino, y es llorar
por nuestros pecados. También el ciudadano del reino es una persona que debe ser mansa. Y él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una característica de un creyente es que debe ser una persona mansa y humilde. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero también otra característica de un ciudadano del reino, de un cristiano, es que debe ser misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Algo que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes es ser misericordioso. Y cuando vimos esa bienaventuranza, la ilustramos con la parábola del samaritano, o del buen samaritano, como es llamado. Aquel hombre iba pasando, había una persona tendida allí en el camino que había sido robado y estaba herido, y pasó por allí un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita y pasó de largo. Eran dos religiosos. Y aquel samaritano, que eran personas consideradas que no tenían una relación con Dios, que eran indignas, que no merecían el favor de Dios, este hombre toma aquel samaritano, que está herido, y él hace misericordia con él. Hermano, nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Esa es una característica de un hijo de Dios. Pero también dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, Dios ve nuestros corazones. Él sabe si en nuestros corazones hay inmundicia, si hay perversidad. Él sabe lo que estamos maquinando. Y el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el pasado domingo vimos entonces la séptima bienaventuranza, que es o fue, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un cristiano debe ser una persona pacificadora, un peacemaker. Debe ser una persona que siempre debe estar reconciliando. Él debe reconciliarse con los demás. Él debe tratar de reconciliar a los demás cuando hay conflicto. Pero él también debe tratar de reconciliar a aquellos que no tienen una relación con Dios, a reconciliarlo con Dios por medio del Evangelio. Nosotros debemos ser pacificadores. Y entonces ahora llegamos a la última bienaventuranza. Cuando el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿En qué se parece esta bienaventuranza a la primera bienaventuranza, a los pobres en espíritu? ¿En qué se parece? En la promesa, porque también los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. En esta también, a los que sufren persecución, de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver en esta noche entonces qué es padecer persecución por la causa de Cristo aquí en la tierra. En segundo lugar, vamos a ver la persecución como una marca distintiva de la verdadera iglesia. En tercer lugar, vamos a ver cuáles deben ser las actitudes del creyente frente a la persecución. Y en último lugar, el galardón prometido a aquellos que sufren persecución. ¿Qué es padecer por causa de la justicia o padecer por causa del Señor Jesucristo? Es extraño, pero el Señor llama a una persona que sufre, que padece persecución, Él lo llama bienaventurado, lo llama feliz, lo llama dichoso, afortunado, aquellos que sufren por causa del Señor Jesucristo, por causa de la justicia. Hermano, aquí cuando dice por causa
de la justicia, el creyente tiene dos tipos de justicia, y es la justicia imputada, que es la justicia que el Señor nos imputa a nosotros, y por eso nosotros entonces somos justificados delante de Dios. Pero hay otra justicia que el Señor espera que nosotros manifestemos, y es la justicia impartida, que tiene que ver con la piedad que nosotros manifestamos en nuestro diario vivir. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Hermano, y es que cuando nosotros vivimos de una manera piadosa, vamos a sufrir persecución. Un cristiano que no vive piadosamente es un cristiano que en cierta manera ha hecho alianza con el mundo, y para él no recibe ninguna oposición del mundo. Pero a partir del momento en que nosotros comenzamos a vivir piadosamente, el enfrentamiento viene. Por eso es que Pablo dice aquí que todos aquellos que viven piadosamente van a sufrir persecución. Hermano, en nuestra identificación con el Señor Jesucristo vamos a sufrir persecuciones. Por eso es que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, verso 29, y le dice: porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, yo pienso que muchos de nosotros solamente hemos creído en el Señor, pero no estamos sufriendo por causa del Señor. Muchos creyentes hoy están sufriendo, pero están sufriendo por situaciones personales, por situaciones particulares, pero no porque están identificados con la obra del Señor. Pablo dice que el siervo del Señor es sufrido. En la medida que nosotros nos identificamos con la causa de Cristo aquí en la tierra, vamos a sufrir, vamos a recibir la oposición, vamos a recibir el hostigamiento. Hermanos, y es que Satanás la va a emprender contra nosotros en la medida que nosotros nos identifiquemos con la obra de Cristo aquí en la tierra. Repito, hay muchos creyentes que están sufriendo y que tienen muchísimos problemas. Pero cuando usted busca el común denominador en todos los problemas que tiene, usted se da cuenta que no es la causa de Cristo aquí en la tierra. Hay creyentes que tienen problemas económicos, otro tipo de problemas, pero no es por causa del Señor. Esta bienaventuranza es para aquellos que sufren por causa del Señor. A ellos se le aplica esta bienaventuranza. Ahora bien, estos sufrimientos el Señor lo anticipó a los discípulos. Hermanos, yo no sé si nosotros comenzáramos a decirle aquí a la gente lo mucho que hay que sufrir por causa del Señor, si la gente seguiría al Señor. Pero ¿saben qué? Que el verdadero evangelio trata de eso. El falso evangelio oculta todas estas cosas y le ofrece a la gente prosperidad, le ofrece a la gente felicidad aquí en la tierra. Pero no le ofrece lo que el Señor le ofreció a la gente. No habla del sufrimiento que hemos de padecer por causa del Señor aquí en la tierra. Eso no se predica. Ese mensaje no es popular en la iglesia de hoy, sino es un mensaje que sea agradable al oído. Y el Señor le anticipó a los discípulos, a todos aquellos que querían seguirle,
cuánto iban a padecer por causa de su nombre. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, verso 9, el Señor le dijo: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Aquí está la primera advertencia del Señor de cuánto iban a sufrir por causa de su nombre. Dice que lo iban a entregar en los concilios, lo iban a llevar a la sinagoga y lo iban a azotar, y que iban a tener que comparecer delante de gobernadores y de reyes por causa de su nombre. Y en San Juan capítulo 15, verso 18 al 20, el Señor dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría y lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra. Hermano, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que así como el mundo lo aborreció a Él, así también a nosotros el mundo nos iba a aborrecer. ¿Por qué? El mundo es enemigo de Dios. Y como es enemigo de Dios, también es nuestro enemigo. Hermano, no es posible estar en amistad con el mundo y también en amistad con Dios. O es uno de los dos. El Señor es así. Si usted quiere llamar radical, pues llámelo así. El que es amigo del mundo no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. El mundo aborrece a Dios. Y el Señor Jesucristo fue aborrecido, hermanos. Él no recibió aceptación de la gente importante de su época. Él no fue recibido por los reyes en los palacios. La gente que tenía de la alta sociedad, Él no recibió reconocimiento de ellos. Todo lo contrario, Simón el leproso lo invitó a su casa y ni siquiera tuvo la norma de cortesía que era costumbre que se tenía con un invitado. Nosotros vemos la actitud de los religiosos de su época, de los saduceos y de los fariseos. Él fue aborrecido, hermano, por el mundo. Y es aborrecido por el mundo. De la misma manera, el mundo nos va a aborrecer a nosotros, y eso es sufrir por la causa del Señor aquí en la tierra. Ahora, hermano, si el mundo no hace eso con nosotros, si el mundo no nos aborrece, entonces tenemos que revisarnos, porque probablemente hayamos hecho una alianza con el mundo. Así como el mundo aborreció a nuestro Señor Jesucristo, así el mundo también nos va a aborrecer a nosotros. El Señor le anticipó esto a los discípulos. Por ejemplo, a Pablo. Cuando Pablo iba hacia Damasco a perseguir a los cristianos para llevarlo preso, nosotros sabemos que él tuvo su conversión en el camino. Y cuando entra allí a la ciudad, que es llevado porque quedó ciego, ¿verdad? Se mandan a un discípulo llamado Ananías para que ore por Pablo. Entonces Ananías no quería, tenía miedo. Yo he oído de ese hombre que persigue y mata a los cristianos. Y el Señor le ordena a Ananías que vaya a donde estaba Pablo. Y dice en Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, Dios había elegido a Pablo como un instrumento, pero él le iba a enseñar a Pablo cuánto habría de padecer por el nombre del Señor. Hermano, y nosotros no somos exceptuados de ahí. Nosotros, en la medida que nos identifiquemos con la causa de Cristo aquí en la tierra, vamos a sufrir por su nombre. Vamos a sufrir. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser azotados. Y quisiera anunciarle, no va a pasar mucho tiempo para que aquí se inicie una persecución contra la iglesia. Los poderes del infierno se están preparando para esa persecución, pero tenemos la esperanza gloriosa de que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Hermanos, cuando nos identificamos con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a sufrir persecución. Pablo sufrió eso. Mas llegó un momento en que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, verso 13, y hablando de los sufrimientos que había padecido por causa del Señor, dice en el verso 13 de 1 Corintios capítulo 4, dice, Él nos difama y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oigan bien, los cristianos habían llegado a ser como la escoria del mundo, lo más bajo del mundo, la basura del mundo. Así eran considerados los cristianos en la época de Pablo, la basura del mundo. Y la basura va al zafacón. Hermano, no había estimación para nosotros. No había cabida para nosotros en la sociedad. No sé, quizás muchos de los que están aquí tienen una idea distorsionada de lo que es ser un cristiano. Yo quisiera a través de esta exposición que aprendamos de una manera definitiva cuál es el lugar de nosotros los cristianos aquí en la tierra. Cuál es la actitud del mundo hacia nosotros. Yo pienso que en la sociedad donde estamos viviendo, que los cristianos parece que nos hemos insertado y no sabemos, no tenemos idea de lo que es sufrir por la causa de Cristo, que muchas veces se blasfema contra el nombre de Él y no salimos a defender. Mejor callamos, y el que calla otorga, hermanos. Los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, se paraban firme para dar testimonio de su Señor. Y más en el siguiente punto vamos a ver cuánto le costó esto a ellos, ¿verdad? El precio que tuvieron que pagar por seguir al Señor. Hermano, la oferta del Señor. El Señor no nos ofertó a nosotros un lugar de popularidad en este mundo. El Señor no nos ofertó a nosotros de que nuestra vida, nuestra mejor vida es ahora, como la ofrece Joel Austin y sus secuaces. Nuestra mejor vida no es ahora. El Señor no ofertó eso en ningún momento. Hermano, nuestra peor vida es ahora. Nuestra mejor vida no es ahora como la ofrecen los evangelistas de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Para el creyente su peor vida es ahora. Porque vamos a sufrir por causa del nombre del Señor. No vemos a los discípulos ofertando que la mejor vida para la gente es ahora.
En cambio, el Señor a lo que querían seguirle, ¿cuál era la oferta del Señor? Una cruz. Un símbolo de vergüenza, de sufrimiento. Allí en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor lo que te está ofertando es una cruz, pero no estamos hablando de una cruz literal, no estamos hablando de un madero. Estamos hablando que tú le imites a Él en su sufrimiento. Eso es lo que el Señor está ofertando. Y tú no tienes que salir a buscar al sufrimiento. Es que cuando te identifiques con la causa de Cristo aquí en la tierra, vas a sufrir. ¿Se entiende eso? Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, un versículo que muchos cristianos lo recitan de memoria, pero yo no sé qué tanto se ha digerido y se ha entendido ese versículo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se identificó plenamente con la muerte de Cristo y dice, yo también estoy crucificado. Y dijo en una ocasión en Colosenses capítulo 1, verso 24, que él estaba cumpliendo las aflicciones de Cristo que habían faltado. Y ese versículo lo voy a explicar más adelante. No que en el sufrimiento de Cristo faltó algo, pero la iglesia del Señor, que es su cuerpo, es sufrida. Es sufrida, hermano, vamos a sufrir. Vamos a sufrir persecuciones por causa del Señor. Y es mejor que estemos preparados para cuando esas persecuciones lleguen, que van a llegar en algún momento y no muy lejano, van a venir estas persecuciones por causa del nombre del Señor. Ahora bien, los cristianos del primer siglo pagaron un precio muy alto por seguir al Señor. Y es que la persecución es una marca distintiva de la verdadera iglesia. Ese es nuestro segundo punto. La persecución, una marca distintiva de la verdadera iglesia. Hermano, la furia del infierno fue descargada sobre la primera iglesia. Ahora, esa iglesia salió victoriosa porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando ante aquella declaración de Pedro, el Señor respondió y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, desde las mismas entrañas del infierno sale el ataque contra la iglesia, pero la iglesia del Señor se mantiene firme porque está edificada sobre la roca inconmovible de los tiempos. La furia del infierno se desató contra la primera iglesia, contra la iglesia llamada primitiva. Y los discípulos fueron perseguidos. Pero no solamente en la primera iglesia. Durante toda la historia, la iglesia ha sido perseguida. La verdadera iglesia ha sido perseguida. La persecución comenzó con los judíos. Los judíos comenzaron a perseguir a los creyentes. Luego los paganos, cuando Pablo fue divulgando el evangelio por los diferentes países de Asia y parte de Europa, nosotros vemos cuál fue la respuesta del paganismo. La persecución de los creyentes y también los judíos. Es decir, los paganos y los judíos se confabularon para perseguir a la iglesia.
Pero luego vemos entonces que sigue aumentando la presión, la persecución contra la iglesia. Ya es oficial el imperio romano a través de los diferentes emperadores, comenzando con Nerón, que fue uno de los emperadores más crueles, más sádicos que ha existido en la historia. Desató una gran persecución contra la iglesia. Pues él, en su afán de construir una nueva ciudad, una nueva capital para el imperio, se propuso destruir la ciudad imperial, la ciudad de Roma, y la mandó a quemar. Y lo hizo en secreto, pero luego, cuando el populacho se enteró que esto había venido del emperador, pues la gente quería revoltearse. Y Nerón buscó un chivo expiatorio. Hay que acusar a alguien de que fueron ellos que provocaron el incendio. ¿Quién es mejor que los cristianos? Y nosotros sabemos lo tenaz que fue esa persecución, pues los cristianos llegaron a ser espectáculo del mundo, pues allí en el Coliseo romano diariamente se hacían estas celebraciones donde los cristianos eran llevados en masa por familia para ser devorados por las fieras. Familia completa, abrazada, murieron allí despedazada por las fieras, pagando por su fe. Aquel Nerón, las noches de su palacio era iluminada con los cuerpos de los cristianos, pues allí lo crucificaba, le ponían camisas de cera a los creyentes y lo incendiaban para que los cristianos fuesen antorchas que iluminaran sus jardines. Hermanos, ellos pagaron un gran precio por la causa de Cristo aquí en la tierra. A veces yo me pregunto, digo, wow, si eso ocurriera en esta época, ¿cómo estarían las iglesias? Hermanos, estuvieran vacías. Porque créanme, mucha gente también que confesaba al Señor Jesucristo, pues luego lo rechazaron, inclusive con maldición. Pero muchos verdaderos creyentes fueron despedazados y quemados allí en Roma. Y en esa persecución murió el apóstol Pablo, decapitado. En esa persecución murió Pedro, crucificado. Bueno, hay una historia, no quiero que la den como verídica, es como tipo leyenda, que dice que cuando la persecución se puso tan dura en Roma, le aconsejaron a Pedro que se fuese, saliera de Roma. Y cuando Pedro iba ya saliendo de la ciudad, que él tuvo una visión, y fue una visión con el Señor Jesucristo. Y Pedro le pregunta al Señor en latín, "Quo vadis, Domine?", que significa, ¿a dónde va mi Señor? Y el Señor, ¿verdad?, le responde, voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Y ahí Pedro entendió que tenía que devolverse a cuidar esas ovejas que el Señor había dejado a su cuidado en Roma. Pero fue duro para aquella iglesia de Roma porque toda la ira del emperador cayó sobre la iglesia. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes cómo murieron casi todos los discípulos, los apóstoles? Miren, el único que murió de una muerte natural fue Juan. Y aún así, en época del emperador Domiciano, se dice que él fue lanzado a un caldero de aceite hirviendo, pero aún así, él salió ileso.
Pero le voy a dar algunos datos de cómo murieron algunos de ellos. Por ejemplo, todos sabemos, hay algunos que están en la Biblia, otros no. Esteban, ¿cómo murió Esteban? El diácono de la iglesia. Apedreado. Oh, pero y Esteban, ¿y tu mejor vida no era ahora? No. ¿Cómo murió Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? Hijo de Zebedeo? ¿Cómo murió? Decapitado. Ya dije, Pedro, ¿cómo murió? Crucificado. ¿Cómo murió Felipe? Dice una historia que él, trabajando diligentemente en Asia Superior, sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54. ¿Cómo murió Mateo? Dice la historia que él se encontraba en labores ministeriales en Partia, en Etiopía y en el África. Y allí él sufrió el martirio y fue cortado con una alabarda. Una alabarda era una especie de hacha que en la punta tenía una flecha, en el otro extremo tenía como un gancho. Con eso sufrió Mateo el martirio. ¿Cómo murió Santiago, el medio hermano del Señor? Murió allí en Jerusalén. Pues los judíos lo tomaron, ya era un anciano de 99 años. Él fue golpeado, apedreado. Y después con un mazo le abrieron el cráneo. Así murió Santiago. ¿Cómo murió Matías? Matías fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote, ¿verdad? Dentro del ministerio del apostolado. Pues él también murió apedreado allí en Jerusalén, dice la historia. ¿Cómo murió Andrés, el hermano de Pedro? Bueno, Andrés había ido a predicar, estaba predicando el evangelio en Asia. Pero dice que en una ciudad llamada Edesa fue prendido y fue crucificado. ¿Cómo murió Marcos? Marcos fue arrastrado y fue arrastrado y golpeado por el populacho allí en Alejandría. Murió en manos de hombres implacables. ¿Cómo murió Judas el Tadeo? El hermano de Jacobo. Él murió crucificado también en esa ciudad de Edesa. Bartolomé, que él predicó, fue un gran evangelista. Fíjense, nosotros desconocíamos quizás esto acerca de los apóstoles. Los que más se conocen es Pedro, ¿verdad? Juan y Pablo. Y uno pensaría que estos hombres llevaron una vida silenciosa, que no hicieron nada. No, hermano, todos se despelgaron por el mundo entero a predicar el evangelio y murieron como mártires. Miren cómo murió Bartolomé, él predicando allí en la India y predicando contra la idolatría. Él fue crucificado por los sacerdotes allí en la India. ¿Cómo murió Tomás el Dídimo? Él había ido a predicar también a Partia y a la India. Y provocando la ira de los sacerdotes, fue martirizado, atravesado por una lanza, murió. Tomás el Dídimo. ¿Cómo murió Simón el Celote? Predicando el evangelio en Mauritania, en el África. También predicó en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado allí en el año 74. Simón el Celote. Hermanos, entonces, esto nos habla a nosotros de que en la medida que nos identificamos con la causa de Cristo aquí en la tierra, vamos a sufrir. Pero ¿cuál fue también la suerte de los llamados padres de la iglesia? Hermano, todos ellos casi murieron martirizados. Irineo, Justino el mártir, todos ellos murieron, casi todos martirizados. Pero, ¿qué pasó con los precursores de la reforma? Con aquellos que fueron los que dieron prácticamente el origen o sembraron la semilla de la reforma. Grupos como los valdenses, los albigenses y otros más, los paulicianos, fueron prácticamente exterminados.
Y esa vez por la iglesia popular, y si no se entiende, por el papado. Exterminaron a estos grupos, ¿por qué? Por su fidelidad a la causa de Cristo aquí en la tierra. ¿Ah? Todos sabemos cómo terminó la vida de Juan Hus, el mártir de Bohemia. En la hoguera terminó la vida de Juan Hus. El llamado John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, aunque murió de muerte natural, luego un concilio mandó a sacar sus huesos y fue que sus huesos fueron quemados y su ceniza lanzada al río Rin. ¿Cómo murió Savonarola? ¿Cómo murió William, que fue traductor Tyndale de la Biblia? Todos ellos murieron como mártir. Todos ellos pagaron el precio que significa vivir para Cristo aquí en la tierra. Ahora, hermanos, ya el tiempo está avanzando, pero ¿cuál debe ser entonces la actitud de nosotros ante la persecución? Dice en el versículo 12, dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, debemos estar gozosos por sufrir por la causa del Señor aquí en la tierra. Miren los apóstoles, ellos habían sido llevados presos ante el concilio y habían sido azotados. Vean lo que dice en Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Dice: y convinieron con él, es decir, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y dice el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Hermanos, lo habían azotado, le habían dado latigazos, a lo mejor sus espaldas estaban destrozadas. Pero ellos no salieron de allí, como decimos los dominicanos, refunfuñando, ni quejándose, ni maldiciendo. Ellos salieron gozosos porque habían sido hallados dignos de sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y aquí viene este versículo que ya lo mencioné en Colosenses, capítulo 1, verso 24. Dice Pablo: ahora me gozo. Oigan, Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, en todo momento, la persecución de que fue víctima, él siempre estuvo gozoso. Y miren, ya ustedes lo ven, cuando allí en Filipo, en una cárcel, él y Bernabé presos, ¿cómo estaban ellos? ¿Llorando? ¿Estaban lamentándose de su condición? No, cantaban, oraban y cantaban cánticos e himnos en esa noche tan fría, en esa cárcel de Filipo. Nunca perdieron el gozo porque sabían que estaban sufriendo por la causa del Señor. Hermano, también debemos afrontar la persecución, el padecimiento por la causa de Cristo aquí en la tierra con valentía. Con valentía. Tener esa valentía que tuvieron aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando que por la causa de Cristo allá en Babilonia ellos fueron llevados y se le intimó a que se arrodillaran ante esa estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y ellos dijeron que no se arrodillarían. Y estaba el horno de fuego ahí preparado. Y lo habían preparado 7 veces más de lo regular para ser lanzado. Pero oigan cuál fue la respuesta de ellos en Daniel capítulo 3, verso 17 al 18. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua
en que has levantado. Hermano, ojalá pudiéramos recordar eso. Por si la persecución contra la iglesia no se tarda, debemos tener la actitud que tuvieron estos 3 jóvenes judíos. No nos arrodillaremos. No vamos a cambiar el mensaje. Vamos a predicar lo que hasta ahora hemos predicado. Predicamos en contra de los matrimonios gay, predicamos en contra de la homosexualidad, predicamos en contra del pecado, predicamos en contra de la idolatría. Ese mensaje no puede ser quitado de nuestra boca. Aunque calienten el horno no 7 veces más, sino 49 veces más, multiplicándolo por 7. Cuando Pablo iba hacia Jerusalén, ya a él le habían advertido lo mucho que iba a sufrir allí en Jerusalén. Cómo iba a ser apresado, golpeado. Y él, cuando él viene de ese viaje misionero, él entra a Cesarea para ver allí a Felipe. Y allí en la casa de Felipe llega un profeta llamado Agabo. Y allí estaba el cinto de Pablo. Él sabía que era el cinto de Pablo. Y él lo tomó y se ató con el cinto de Pablo. Y dijo, así van a estar en Jerusalén el dueño de este cinto. Y los hermanos comienzan a llorar. Y en Hechos capítulo 21, verso 13, oigan cómo Pablo responde. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, por eso es que el Señor dice, bienaventurados son aquellos que padecen por causa de la justicia. He mencionado esto cuando en la historia, cuando vimos la serie de la historia de la iglesia aquí, pero hay uno de los hechos de valentía que yo he encontrado, que me llamó tanto la atención en esa persecución que se desató contra la iglesia, es la de un joven llamado Sinforiano. Ustedes lo han oído. Este joven Sinforiano, que era de clase media alta, pero era cristiano. Había una procesión allí en la Galia de una diosa que ellos adoraban, de Cibeles, y aquel joven pues comenzó a hablar en contra de esa y lo apresaron. Y él dijo, si me permitieran y me dieran un martillo, yo no solamente hablara, sino que la rompiera con un martillo. Y aquel joven lo llevaron preso y el juez lo condenó a la muerte. Y el día de su martirio, su madre, desde los muros de la ciudad, le vociferó a su hijo y le dijo, Sinforiano, pon en tu mente solamente a Dios, enfoca tu pensamiento a Dios. No temas por lo que te van a hacer, porque te van a quitar la vida. No te van a quitar la vida, sino te la van a cambiar por una mejor. Hermano, así pensaban esos cristianos que murieron martirizados. Ellos no solamente estaban dispuestos a confesar a Cristo con su boca, sino también a morir por causa de Él. Entonces, hermanos, ya el tiempo se fue, me queda un minuto. El Señor promete que todos aquellos que mueren por causa de su nombre, que son perseguidos, que son afligidos, Él le promete una corona. Dice la corona de los mártires. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, no temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, todos estos hermanos que nos precedieron y que murieron como mártires, un día nosotros lo vamos a ver coronado, porque el Señor ha dicho que le va a dar la corona de la vida. Ahora, ya ellos corrieron su carrera. Nos toca a nosotros, en esta generación, hermano,
padecer persecución por causa del Señor. Ahora, ¿usted quiere probar esa persecución? Comience a vivir de una manera piadosa. Comience a vivir en santidad. Comience a predicar el Evangelio. Salga todos los días a predicar el Evangelio. Comience a reprender el pecado de los hombres. Y usted va a ver cómo se va a desatar la persecución, hermano. Pero si nosotros mantenemos en silencio, vamos a estar en paz con el mundo. Si nos reímos de las cosas de este mundo, no hay problema. Pero hermanos, con eso no estamos confesando el nombre del Señor. Y el Señor fue enfático y Él dijo que todo aquel que le confesara a Él delante de los hombres, Él le confesará su nombre delante de su Padre. Y todo aquel que no lo confesare, Él tampoco lo va a confesar delante de su Padre. Hermanos, si somos cristianos, entonces vivamos como tales. ¿Cuántas veces el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado en nuestra presencia y nosotros hacemos caso omiso? Creo que fue Juan Calvino que dijo que cuando se ataca al amo, el perro ladra. Y cuando se ataca a nuestro Señor, nosotros debemos ladrar. Y vamos a pagar un precio por eso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Los apóstoles, los primeros discípulos, padecieron persecución por causa de la justicia, por causa del Señor, y pagaron con sus vidas. Hermano, a nosotros no se nos está demandando en este momento un sacrificio así, pero en la medida en que nos identifiquemos con el Señor aquí en la tierra, vamos a sufrir persecuciones, vamos a saborear eso. ¿Por qué la iglesia de hoy es así? Parece una iglesia neutra, hermano. No está en conflicto, porque creo que la iglesia ha pactado con el mundo y no se manifiesta el Señor en la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. Que a partir de esta bienaventuranza nosotros examinemos nuestra condición y estemos dispuestos a pagar el precio de ser un verdadero o una verdadera cristiana. Que el Señor lo bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir conforme a esta bienaventuranza. Señor, pudiéramos decir cuán hermosas fueron todas las bienaventuranzas, pero a lo mejor decir esta octava realmente no me gustó. ¿Por qué? Porque habla de sufrir y por naturaleza nosotros rechazamos el sufrimiento. Padre, oh Señor, que paguemos el precio de llevar ese título que muchas veces hacemos alarde de que somos cristianos, pero no queremos pagar el precio de ser un seguidor tuyo, llevando nuestra cruz. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes cuando esos momentos de persecución lleguen a nuestras vidas. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo ruego. Amén.